grabando. Y vamos a comenzar la clase pues viendo lo que es la parte, ya vamos por la clase número 27. Y lo que vamos a estar hablando hoy pues va a ser un poco más del alter, haciendo alters a las tablas. Vamos a utilizar lo que son renames y más que todo la parte de la palabra reservada que se llama drop. Como se imaginan pues sirve para eliminar cualquier tipo de objeto que tengamos en la base de datos. Okay. Antes de comenzar, pues, vamos a crear un nuevo archivo, archivo de base de datos. Le voy a cambiar el nombre. Vamos a ver. Vamos a utilizar el 2020-07-01 y vamos a llamarle intro alter. Ok. Ok, entonces todo esto que estamos haciendo pues es parte de las instrucciones de DLL, ¿verdad? El lenguaje de definiciones de datos. Entonces, nos habla de que un lenguaje de definición de datos pues es la creación de tablas. Bueno, la creación de tablas forma parte del lenguaje de definición de datos en SQL. Y principalmente utilizamos alter, drop y rename, ¿no? Alter para cambiar la estructura de un objeto que ya existe. Drop para eliminarlo y rename pues para cambiar su nombre en caso de ser necesario. Déjenme decirles que rename no es como el refactor que nosotros utilizamos en Java. Este viene y cuando nosotros le cambiamos el nombre, por ejemplo, a una clase, este va a todos los lugares donde es llamada esa clase o donde está siendo comentada incluso y nos hace el cambio por el nuevo nombre. En este hay que tener mucho cuidado porque solo lo cambia en ese objeto. Es decir, no se va a ningún lado donde es llamado a cambiarlo. Entonces, esto es como un efecto mariposa, ¿verdad? Porque esta parte, entonces vamos a sentir el efecto en toda la base donde este objeto es referenciado. Ok, entonces, vamos a comenzar hablando de la sentencia alta. Okay, vamos a cambiarle los colores a esto para entender de qué es otro enunciado. Ok, la sentencia alter dice que la podemos utilizar para agregar columnas a tablas que ya están hechas. Recuerden que alter es para algo que ya está creado, ¿sí? Cuando nosotros usábamos create table, estamos creando la tabla. Ahora cuando decimos alter es para modificarla. Entonces, para agregar una columna, para modificar la definición de una columna existente, ¿cómo qué? Por ejemplo, ¿cómo cambiarle el tipo? Podemos cambiarle el tipo a una columna. Definir un valor por defecto para la nueva columna, borrar una columna, cambiar el nombre de la columna, cambiar una tabla al estado de solo lectura. Okay. Esta, si bien la opción existe, créanme que más de 8 años que tengo de estar trabajando con esto, pues nunca lo hemos utilizado. Y de hecho, el día que ustedes lo vayan a utilizar, ya saben mi correo, me escriben y me dicen, ingeniero, fíjense que por fin utilizamos el read only en lo que era la parte de create tables. Ok, luego hablamos que después de crear la tabla, puede que necesite cambiar la estructura de cualquiera de las siguientes razones. Okay, estas son razones por las cuales yo podría cambiarlo, ¿verdad? Se me olvidó una columna que hizo sutilmente omitido, ¿verdad? Cuando ustedes van a su jefe le dicen, sí, omití colocar la columna. No, se le olvidó. Luego debe cambiar la definición de la columna o su nombre. Esto, si bien no pasa muy a menudo, a veces es muy necesario. ¿Por qué? Porque los negocios van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, déjenme hablarles sobre, por ejemplo, una institución de Honduras, ¿vale? Imagínense cuántas instituciones mueren y vuelven a nacer otras. Por ejemplo, lo que es la Dirección Nacional de Aduanas, que ahora solo se llama Aduanas, cambió, estructuró completamente toda su organización. El SAR es otro ejemplo. Antes era la Dirección Ejecutiva de Ingresos, ahora es SAR. Y, por ejemplo, antes ellos llamaban a todas las instituciones contribuyentes.
contribuían dando su pago. Ahora no, ahora son obligados, ¿sí? Obligados a tributar. Entonces, eso cambia lo que son los nombres de las tablas y cambia, por ejemplo, lo que es su definición. Entonces, a veces es necesario hacer los cambios. Lo otro me dice que se deben eliminar columnas, ¿sí? Puede ser que ya llegamos a un tiempo en el cual ya estamos implementando todas las tablas y nos dimos cuenta de que había unas columnas que no eran necesarias. O vino el negocio y nos dijo, hey, oye, fíjate que esto que estamos haciendo ya no tiene sentido porque ahora va a cambiar la nueva forma en la cual lo vamos a estar haciendo. Y luego, pues, se desea definir la tabla en modo de solo lectura. Como les digo, ¿verdad? Esto, pues, hasta que pase. Ok, entonces me dice que podemos usar alter para adición de columna. Entonces, yo solo necesitaría decirle alter table, el nombre de la tabla que yo deseo modificar. En este caso es agregar. Quiero agregar una nueva columna, entonces yo le digo add. Entonces, al decirle add, debo decirle el nombre de la columna. Y luego, pues, el tipo que va a utilizar esta columna. Ok, entonces vamos a utilizarlo. Y vamos a ver cuál de las tablas, por ejemplo, tenemos aquí, una que podemos utilizar. Ok, vamos a ver. Por ejemplo, la tabla 1. Ok, tenemos atributo 1 y atributo 2. Ok, entonces yo voy a decir aquí, tabla 1, y atributo nuevo le voy a colocar, nuevo 1, para que ustedes lo conozcan. Y vamos a decir que es de varchas 9. Vamos a decir que creamos el total con base de datos 1, y damos OK. Ok, y me dice que la tabla 1, pues, ha sido alterada. Ok, si ahora, pues, nos vamos a la tabla 1 y actualizamos, debe aparecernos el atributo nuevo. Sí. Algo muy importante, aquí no es que me puso espacio, ¿verdad? Sino que por alguna extraña razón la resolución de mi pantalla, pues, no deja que se muestre el tiempo. Vamos a actualizarlo aquí. Vean, sí, ahí está, ¿ven? Ok, ¿funciona solo para varchar? No. Funciona para todos los tipos. Incluso, vamos a darle nuevo, vamos a ver si dice fecha. Y le vamos a decir que este es un date, y le vamos a decir que es un default system. Ok, vamos a ejecutarlo, y nos dice que la tabla 1 ha sido alterada. Vamos a darle a actualizar. Y aquí está el nuevo campo fecha. Vamos a ver si no. Ok. Y si ven, o sea, el valor por defecto, vamos a actualizarlo aquí. Ven, lo toma. O sea, esto lo toma como cuando estábamos haciendo las restricciones en columna, a nivel de columna. O sea, aquí pueden agregar los constraints también. Ok. Eh, ahora, pues, vamos a modificar una de las columnas. Perdón, uno de los atributos. Entonces, por ejemplo, imagínense que ahora, algo muy importante, como les digo a todos, ¿verdad? Incluso cuando me pasa, esto, lo que son los sistemas, pues si bien nosotros le damos órdenes, ¿sí? Los sistemas no piensan por sí mismos y tampoco leen mentes, ¿no? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces las personas creen que los datos se llenan solos. Bueno, esto no tenía datos, pero la cuestión es que si yo agrego una nueva columna aquí, si yo agrego una nueva columna, los datos que estaban anteriormente no guardan ningún tipo de valor, a menos de que yo les haya dado un default. Entonces vamos a hacer la prueba. Okay, vamos a decir que el atributo 1 es 1, atributo 2, vamos a ver cuál es la... Estamos hablando de que son number, varchar y date. Ok, number, varchar y date. Okay, vamos a agregar esto.
y le vamos a dar guardar. Okay. Aquí está almacenado nuestro primer valor. Okay. Y pues vamos ahora a modificar el valor, o mejor dicho, el atributo A que tenemos aquí, que sería el atributo nuevo 1. Okay. Nuevo 1 es varchar. Y vamos a pasarlo, tabla 1, atributo nuevo 1, y vamos a aumentarlo a 30. Okay. Vamos a aumentarlo a 30. Lo aumento, alterado, yo le digo actualizar aquí. Está tardando un ratito. Y aquí está aumentado a 30, ¿verdad? Y ven que son bytes. Ok, si yo le digo, ok, ahora los va a permitir 50 chao. Vamos a ver, lo voy a poner aparte para que les quede grabado también. Bueno, aparte que les quede en el video, pues lo tengan también en el script. Ok, ahora le voy a decir que van a ser 30 chat. Vamos a venir, lo vamos a ejecutar. Vamos a actualizar. Y bien, ahora son 30 char. Ok, ¿con qué debo tener cuidado? Ok, esto ya es varchar. Ya tiene un dato con valores. Tiene un registro con valores. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si yo quiero pasar los nombres. Vean lo que me va a decir. Number. Ok. Ok, me dice que no está vacío y que no puede cambiar el tipo de dato. ¿Por qué? Porque ya hay un valor similar a este. Okay, vamos a cambiarlo y lo vamos a dejar que ahora este es un carácter, es siempre carácter, pero esta vez está simbolizando un 1. Y vamos a ver si ahora se nos deja. Vean. Igual, de modo, tengo que eliminar el registro para que me deje cambiarlo. Vean. Lo dejé en nulo, lo vamos a actualizar. Vean. Está en nulo. Nulo. Okay, ahora lo vamos a actualizar. Y ahora sí. Entonces, ahora imagínense que ustedes están o tienen una tabla viva. Cuando me refiero a viva, me refiero a que la estamos utilizando en producción. ¿Ya les hablé de los ambientes? ¿No? ¿Alguien que me diga? ¿Cuál es la pregunta, ingeniero? Les hablé sobre los tipos de ambientes que hay en un entorno de trabajo. ¿No? No, creo que no. No, ingeniero, no. No recuerdo. Esta es lección de vida. Y esto pues yo lo descubrí a la mala, porque a mí nunca me lo enseñaron en nada cuando durante estuve en una universidad. Ok, supongamos que esta es una institución X. Y es una institución X, pues, que ha invertido en su plataforma tecnológica y que, por así decirlo, es una empresa que mantiene su negocio girando paralelamente con su sistema. No estamos hablando de Google, no estamos hablando de Facebook, no estamos hablando de Twitter, no estamos hablando de estas estados. Estamos hablando de una institución, por ejemplo, institucional como una pública o un banco, que son las que más invierten en infraestructura, pues, en el país. Ok, resulta que nosotros, como ingenieros, vamos a tener un ambiente que se denomina de desarrollo, ¿sí? Como parte de nuestras nuevas aplicaciones, nuevas funcionalidades y pruebas de software o
pruebas de migraciones. Aquí es donde nosotros hacemos todos nuestros, por así decirlo, trastadas, ¿sí? Aquí es donde nosotros nos damos el lujo de equivocarnos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí es donde Pepito viene y Pepito puede borrar la base de datos y no pasa nada, ¿no? Bueno, sí pasa, ¿verdad? Pero que no lo haga Pepito. Entonces, ustedes pues se van a topar de que van a estar en un área de desarrollo, van a conocer un área de desarrollo. Y luego, cuando las aplicaciones ya están hechas, las funcionalidades ya están hechas, el software ya fue probado y las migraciones ya fueron exitosas, pues pasa a otro ambiente. ¿Ustedes creen que ya está lista para que se utilice en el banco, que lo utilicen las personas que lo consumen? Es decir, ya puede venir doña María al cajero y retirar su dinero con la nueva funcionalidad. No, ¿verdad? Pasa a un ambiente que se denomina QA. QA significa Quality Assurance, que es calidad, aseguramiento de la calidad, pero lo van a conocer más como calidad de software. Ok, en calidad de software se encargan de verificar que las aplicaciones cumplan con lo que está escrito que debe hacer, con los acuerdos con los cuales se llegó con toda la mesa de desarrolladores, de ingenieros, de arquitectos que se encargaron de diseñar el sistema. Se encarga de verificar las funcionalidades, se encarga de probar el nuevo software. Cuando me refiero a nuevo software, me refiero a que está probando nuevas herramientas o actualizaciones de software que ya teníamos de eso. Y se encarga de validar que la migración tenga los datos correctos. Ok, una vez que el departamento de Quality Assurance, que aquí vean, aquí hay desarrolladores, arquitectos, ingenieros de software, ingenieros de arquitectura, de infraestructura, todos ellos están ahí. Aquí también hay un combo de esto, ¿verdad? Pero más que todos son ingenieros de QA que existen. ¿Por qué? Porque ellos están especializados en normas, en lo que son metodologías, sistemas de cómo testear este tipo de información. Luego, a veces se tiene, a veces no se tiene. Pero si se tiene, se llama preproducción. ¿Sí? Aquí otra vez se vuelve a verificar funcionalidad de aplicaciones, funcionalidades, programas de software, igualdad, pero esta vez ya no lo hacen ingenieros. Ya lo hacen el negocio. Cuando hablo de negocio me refiero a los licenciados, me refiero a los cajeros, me refiero a toda persona final que lo va a usar. Toda la persona final que lo va a usar, aquí comienza a probar que la funcionalidad de verdad expresa lo que ellos solicitaron, lo que ellos están solicitando. Y luego de eso, cuando ya se desarrolló, ya se probó, luego ya se validó que tiene todo lo que se necesita, pues ya pasa a producción. Entonces, por eso que ustedes me escuchan hablando de ambiente de producción y me parece raro que no les haya dado la curiosidad de preguntarme. Entonces, en producción, pues, ya es el producto en la calle. Vamos a decir así en la calle.
Imagínense que ustedes son, vaya, los que les gustan los Doritos. Viene y quieren probar un nuevo sabor. Entonces viene el equipo de desarrollo y empieza a tratar con recetas, ingredientes, hasta que logran el sabor que ellos necesitan. Luego viene el departamento de QA y valida que los Doritos pues duren por lo menos 2 años, que tengan una fecha de vencimiento, que no se arruguen en la bolsa, que la bolsa tenga los ingredientes correctos, que la bolsa pues los mantenga herméticos, etc. Luego viene el departamento de preproducción y comienza a probar la bolsa, abre la bolsa, prueba los Doritos, dice, ok, todo está bien. Entonces ya producción ya viene y ya usted ya lo puede ir a comprar a la pulpería. ¿Sí? ¿Se entendió mejor así? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, entonces todo ese proceso sigue lo que es un software, el desarrollo de un software. Todo este proceso. A veces de aquí se salta a aquí, ¿no? Pero cuando están hablando de una institución seria, pues sus sistemas pues, corren riesgo a cada momento, por ejemplo, un banco, por ejemplo, Tigo, por ejemplo, Claro, pues les va a pasar esto, tienen que pasar. Entonces ahora cuando me escuchen hablar de ambiente de desarrollo, ambiente de QA, ambiente de producción y ambiente de producción, espero que ya sepan de qué les estoy hablando. Ok, entonces ya pasamos a la parte de modificar. Ok, entonces ahora de modificar me dice qué puedo hacer yo con modificarlo. Ok, vamos a cambiarle los colores a este para que sepan de qué es una nueva sección. Ok, ¿alguna vez han hecho un test de cómo aprenden ustedes? O sea, de cómo aprender. Es un test que les dice si ustedes son visuales, si ustedes son, eh, si son visuales, si son de prácticas, si son auditivos, si son, o sea, ¿cómo aprenden? Yo soy visual, entonces yo necesito, por ejemplo, muchos gráficos, necesito muchas separaciones de colores para poder aprender. Ok, entonces por eso es que ven que hago las cosas así. Ok, entonces, ahora dice, ¿qué me permite hacer la modificar columna? Pues puedo aumentar el ancho o la precisión de una columna numérica. Ya vimos que podemos hacer con los caracteres, que es lo que me dice que también. El ancho de la columna, pues, solo contiene, solo puedo cambiarlo si la columna solo contiene valores nulos, si la tabla no tiene filas, la disminución del ancho de la columna no es inferior al valor de los existentes en dicha columna. Y dice, puede cambiar el tipo de dato si la columna solo tiene valores nulos. La única excepción son las conversiones de char a bar chart que se pueden realizar con los datos. Solo puede convertir una columna char al tipo varchar 2 o una columna varchar 2 al tipo char si la columna contiene valores nulos o si no cambia tanto. El cambio de un valor por defecto de una columna solo afecta a las inserciones posteriores en la tabla. Es decir, valor por defecto, por ejemplo, cuando yo le coloqué el system. Perdón. Puede agregar una restricción num mediante las cláusulas de modificar. Okay. Y ahora pues llegamos a una de las tenebrosas que nos permite el borrado de columnas, que es con el output table y le decimos drop y le decimos cuál columna queremos borrar. Ok, entonces vamos a regresar. Okay. Y ahora en lugar de modificar, vamos a decirle que queremos borrar el atributo nuevo. Ya vieron todas las condiciones, ¿verdad? Entonces, al ejecutar este, ¿me dejará o no me dejará hacerlo? No peleen, que lo vamos a probar. Ok, tabla 1 alterada. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no le pone pero? Bueno, aparte que nada, estaba en orden. Okay, ahora vamos a eliminar el otro.
Atributo no da fecha. Ok. ¿Vieron? Ahí está. Ok. ¿Por qué creen que no me puso pero? ¿Por qué no me dijo, hey, tienes un dato, no puedes eliminarlo? ¿Por qué creen que no me dijo eso? Tal vez porque no hay una condición, por ejemplo, ponerle una condición donde, como un where, donde diga qué datos no podemos borrar o algo así. Sí, también. Lo único es que sepan que la base, cuando uno le dice drop una columna, pues ella entiende que la data que está ahí, pues no le sirve para nada. Por lo tanto, no restringe los valores que tiene. Entonces, por eso él elimina sin preguntar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que deben tener mucho cuidado al aplicar un drop. ¿Sí? Tienen que tener mucho cuidado al aplicar un drop. Porque ustedes no saben si pueden eliminar una tabla crucial para el funcionamiento de una aplicación. ¿Sí? Y no quiero que salgan las noticias, ¿verdad? Ok. Entonces nos dice que la columna puede o no contener datos. La sentencia, alter drop column, solo puede borrar una columna en cada ejecución. La tabla debe tener al menos una columna después de modificarla. Después de borrar una columna, no se puede recuperar. Vean qué importante es. No se puede recuperar. Si bien yo como mortal aquí no puedo recuperarlo, ¿verdad? Pero un DBA o un DA, ¿recuerdan esos dos roles? Que era administrador de base de datos y el otro un administrador de datos. Ellos sí podrían restaurar una tabla a una versión anterior. ¿Cómo? Bueno, pues usando los backups que se hacen diarios. Créanme que esto se hace diario. Ok, la clave primaria a la que hace referencia otra columna no se puede borrar, a menos que se agregue la opción de cascada. Okay. Otra parte crucial. No la puede eliminar porque le voy a decir que es una dependencia de otra tabla. Es decir, tenemos una clave foránea de otra tabla. Pero si nosotros activamos delete on cascade, ¿recuerdan esas opciones que estábamos hablando ayer? Entonces sí, él no va a preguntar y lo va a eliminar de un solo. Luego, el borrado de una columna puede tardar un rato si tiene muchos valores. En este caso, puede ser mejor definirla para que no se utilice y borrarla cuando haya menos usuarios en el sistema. De esta forma, se evitan bloqueos ampliados. Esto es un dolor. Esta parte que dice aquí, bloqueos, es algo, es un dolor. ¿Por qué? Porque cada uno de los objetos que nosotros tenemos, cada uno de los objetos, hay, ok, vamos a ver lo que es el video. Imaginemos que esto es un objeto. Ok, este es un objeto. Imagínense que esta es una sesión 1. Esta es una sesión 2. Esta es una sesión 3. Y esta es una sesión 4. Ok, número. Una sección 3 y una sección 4. Sesión 4, perdón. Ok, si bien, vamos a suponer que comienza en el orden en el que están enumeradas las sesiones. Ok,
Ok. Cada una de las sesiones, simultáneamente, puede entrar a consultar información. Por ejemplo, si es una tabla, ¿verdad? Imaginemos que esta es una tabla. Entonces, cada quien puede venir y utilizarla. ¿Sí? Ok. Cuando hay un select, aquí no hay problema. Se hace select y cada una puede entrar al mismo tiempo, simultáneamente, en paralelo. Recuerden que el trabajar paralelo o simultáneamente es una ilusión. El procesador es tan rápido que ejecuta las instrucciones de una manera que nosotros creemos que es algo en paralelo. Okay. Pero cuando nosotros ejecutamos sentencias como insert, delete, update, drop, alter, drop, delete, update, alter, que son sentencias que modifican la estructura de una aplicación. Okay. El archivo la sesión que lo esté ejecutando el objeto, o sea, que esté ocupando el objeto, y le haga un insert, esta tabla queda automáticamente bloqueada, esperando a que este usuario termine de ejecutar esa acción de DLL, de un lenguaje de definición de datos. Entonces, hasta que esa instrucción se termina, la sesión 2 puede utilizarla y así simultáneamente la sesión 3 y 4. Es decir, los bloqueos se dan de manera de mantener una constancia o mantener la integridad de la información. Porque si no, estos pueden alterar la información que la sesión esté trabajando. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Esto en Select no hay problema, pero cuando estamos haciendo algún tipo de lenguaje de definición de datos, es de cajón que vamos a tener un problema de bloqueos. Entonces van a notar cosas como que ustedes ejecutaron su instrucción y ustedes están acostumbrados a que esa instrucción termina en unos 5 milisegundos o en 1 milisegundo. Pero de repente notan de que ya van 3 segundos y todavía la instrucción no ha terminado. Es porque se encuentra en un bloqueo. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es ir a revisar las sesiones y ver si en alguna de las sesiones está el objeto bloqueado. Pero eso ya es un poco más avanzado, ¿sí? Ya es como para un curso para administradores de base de datos, para DBA. ¿Sí? ¿Pero se entiende? ¿Sí? Y esa es una lección de vida que les va a ayudar a ustedes el día de mañana que estén a las 12 de la noche corriendo una migración y al día siguiente a las 8 de la mañana pues abre el banco. Y ustedes ven que no avanza, ese piso está bloqueado por uno. Ok, bueno. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Cuándo comenzamos el curso? A veces damos talleres, entonces es muy posible que hagamos posiblemente podemos hacer un taller de estos. No les prometo este periodo porque ya hay varios periodos, ya hay varios talleres planeados, entonces. Ok. Entonces vamos a hablar solo como conceptual, la parte de las tablas de sobrelectura, solo para que sepan de que sí existen, de que se pueden utilizar. Entonces nos dice que definir una tabla en modo solo lectura para evitar cambios de DL o de ML durante el mantenimiento de la tabla. Volver a definir la tabla en modo lectura de escritura. Es decir, la bloqueamos para que nadie pueda hacer insert, delete, update, drop y todo lo demás, ¿no? Y luego pues se puede volver a poner de manera de lectura y escritura. Entonces,
Nos dice que a continuación nos muestra directrices para definir una tabla de modo sobre lectura. Entonces nos dice que se puede utilizar, especificar con read only. Cuando una tabla está en modo solo lectura, no pueden emitir sentencias de DML, de manipulación de datos, que afecten a la tabla o cualquier sentencia de select for date. Eso de select for date, pues lo vamos a ver más en la parte de SQL cuando ya estemos haciendo insert y update masivos. Ok, entonces se puede permitir operaciones sobre los índices asociados a las tablas cuando la tabla está en modo de lectura. La parte de los índices era el ejemplo que yo les daba sobre cómo nosotros encontramos palabras en un diccionario. Íbamos primero por la letra inicial y a partir de ahí comenzábamos a buscar. Así, igualito de esa forma funciona los índices aquí. Entonces dice que especificar read y write, de escritura, lectura y escritura, para volver a definir una tabla de solo lectura en modo lectura y escritura. Bueno, un poco redundante. Si es necesario, puede borrar una tabla en modo read only. El comando drop se ejecuta solo en el diccionario de datos, por lo que no es necesario el acceso al contenido de la tabla. El espacio utilizado por la tabla no se reclama hasta que el table space se vuelva a definir en modo de lectura y escritura, y a continuación se podrán realizar los cambios necesarios en la cabecera del segmento de bloque. Ok, aquí pues se les escuchó como en chino, ¿verdad? Cuando ustedes tienen lo que, por ejemplo, cuando están viendo los enunciados de cálculo y les dicen demuestre esta integral, ¿sí? O derive esta integral. Okay. Aquí lo que me quiere decir es que yo puedo tener una tabla de modo solo lectura y escritura y, bueno, una tabla normal, pero comencemos con una tabla normal. Cuando yo le doy drop, okay, esto es dato que está almacenado en una parte del disco duro. Entonces, él maneja ese espacio de memoria del disco duro. Entonces, cuando hace una eliminación de una tabla, él se va, pase pieza por pieza, celda por celda, eliminando lo que es la información de esa tabla. Entonces, la recomendación, más que todo, que nos da aquí es que la coloquemos en read only y le demos drop. Entonces, de esa manera, solo se desprende del apuntador de ese nombre a los espacios de memoria donde está almacenado, que se les conoce como table space. Entonces, luego, el table space, al no tener un apuntador, pues es liberado. Entonces, por lo tanto, es mucho más rápido, ¿no? ¿En chino? No, ¿verdad? Pregunta de examen, puede ser. O no. Ok. Y bueno, ya la última parte de estas, antes de que entremos a lo que es el álgebra relacional. Todavía nos faltan unas cositas de DDL, pero ya mañana terminamos. Entonces ya la siguiente semana pues ya vamos a estar haciendo lo que son álgebra relacional. Más que todo es álgebra relacional es la forma elegante de decir que vamos a hacer consultas estructuradas o subconsultas para obtener información. Okay, entonces el borrado de una tabla. Mueve una tabla a la papelera de reciclaje. Elimina la tabla y sus datos si se especifica la cláusula curve. Es decir, si yo solamente le doy drop, que es el ejemplo que tenemos aquí, drop table, pues la tabla en sí no está siendo eliminada, por así decirlo, de la base de datos como tal. No está siendo desterrada completamente. Es decir, yo puedo recuperar. Pero si yo le digo purge, yo inmediatamente le estoy diciendo elimínala todo y métele fuego a las celdas de memoria donde está almacenada esa tabla. Y no lo puedo volver a recuperar. Solo un DBA podría volverlo a recuperar. Luego dice que invalida los objetos dependientes y elimina privilegios de objetos en la tabla. Ok, privilegios nosotros vamos a conocer como grants. Y es que nosotros entre mismos esquemas y usuarios podemos darnos permisos. Entonces, se encarga de eliminar esos permisos y los objetos dependientes los invalida. No significa que los borra, ¿verdad?
sino que lo que significa es que les pone un gran parcho de advertencia donde dice que se debe volver a compilar el objeto. ¿Por qué? Porque una de sus referencias o una de sus dependencias no la encuentra. No la encuentra, ¿por qué? Porque la acabamos de eliminar. Entonces, nos dice que a menos de que especifiquemos la cláusula purge, la sentencia drop table no vuelve a liberar espacio en los tables space para que lo utilicen otros objetos. Es decir, que tenemos ahí ese espacio que nos está molestando. Y el espacio sigue contando en la cuota de espacio del usuario. El borrado de una tabla invalida objetos dependientes y elimina privilegios de los objetos de la tabla. Al borrar una tabla, la base de datos pierde todos los datos de la tabla y todos los índices asociados a esta. Entonces vean, drop table, table 1, y aquí pues solo se le agrega el purge. Cuando vean que una sintaxis tiene lo que son las llaves, no significa que se la puedan poner. Aquí lo que me dice es que el purge es opcional. ¿Sí? Cuando lean este tipo de referencias en Oracle. Ok, entonces me dice, a continuación se muestran directrices para borrar una tabla. Entonces dice, suprimen todos los datos de la tabla, se mantienen las pistas y los sinónimos, pero no son válidos. Lo que son las pistas y los sinónimos, pues lo vamos a ver un poco más adelante. Se confirman las transacciones pendientes. Es decir, ya no están bloqueados los que son esta sección. Solo el creador de la tabla o un usuario con privilegios de drop any table, o sea, puede eliminar cualquier tabla de otro usuario. Ok, entonces vamos a probar el drop table. Ok, y vamos a eliminar la tabla 1. Vamos a darle enter. Y vean, aquí me dice que fue borrado. Ok, vamos a tratar de consultar aquí, tal vez nos entramos. Y sí se trabó, ¿verdad? Bueno, y aquí me dice que la tabla no existe. Ingeniero, a ver Sí. si lo entendí bien. Eso solamente lo que hace es moverlo a una papelera de reciclaje. Sí, como les digo, lo que hace es quitarle un apuntador. Entonces, por ejemplo, este es el espacio del disco. Cuando se refiere a table space, pues se refiere a cada uno de los espacios que tiene, que están siendo ocupados por las tablas. E imagínense que aquí está la tabla 1, aquí está la tabla 2, está la tabla 3, y todo eso está en una tabla hasta la tabla N. Entonces, bueno, lo que hace es quitar el apuntador. Entonces aquí le vamos a decir al 60. Vamos a ver. Bueno. Aquí lo que hace es decirle, ok, no referenciado. ¿Sí? Lo que hace es dejar esta celda como no referenciada, pero siempre está ocupando la misma cantidad de espacio. ¿Sí? Si yo le digo purge, vamos a eliminar la tabla 2 con purge, esto queda nulo. Es decir, esto queda disponible para que pueda volver a reutilizar. Genera una pregunta. Cuando ya se le agrega entonces el purge, quiere decir que esa tabla se va a eliminar para siempre y que no se puede recuperar. Correcto. Ah, ok. Pero como les digo, un DBA debe saber cómo poder recuperar una tabla. Ingeniero, y por ejemplo, la tabla que acaba de eliminar, ¿cómo la recuperaría? Ah, correcto, que no eso han mismo iba a estado preguntar yo. trabajando, dije, seguro Y eso les queda de tarea a ellos. para Ah. ayudarles a ellos un poco, lo las vamos a ayudar a nosotros. Sí. Eso lo vemos mañana. ¿Sí? Ya lo tenemos 3 minutos. Ok. Ok. Bueno,
sería todo por hoy y espero que por favor me manden ya los grupos ya consolidados con sus nuevos nombres o sus nombres definitivos, ¿verdad? Bueno, sería todo por hoy y nos vemos mañana. O Listo, me- ingeniero. Bueno. Listo. Gracias, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches.